Saludos desde Book of Mormon Central en español. Soy Noé Correa. Hemos notado que, como habían visto antes, muchos comentaban en contra de lo que creemos, citando las palabras de Pablo en el libro de Gálatas. Las palabras que dice más o menos: si un ángel anunciare otro evangelio, y querían decir que tenemos otro evangelio, lo cual no es cierto. Si se acuerdan, hicimos un video, yo e Israel, hace tiempo atrás, y desde que publicamos ese video vemos que esos comentarios no se han hecho tanto. Así que siguiendo ese ritmo, queriendo afrontar y abordar esos temas difíciles que muchas veces los críticos usan en contra de nosotros, no de forma de contención y solamente de explicación, quisiera hablar un poco de el plagio. Como sabemos, muchos acusan al Joseph Smith de haber plagiado varias fuentes, por ejemplo la Biblia, el manuscrito de Solomon, Spalding y otras cosas también. Pero lo que vamos a hablar hoy va a ser sobre la Biblia. ¿Es el libro de Mormón una copia de la Biblia? Como sabemos, los autores del libro de Mormón citaban varios capítulos de la Biblia y esos capítulos enteros. Así que vamos a explicar un poco de ese proceso o de lo que encontramos en el libro de Mormón sobre este tema. Primeramente, tenemos como más o menos 19 capítulos de la Biblia citadas en el libro de Mormón. Capítulos enteros, como dije. Y hay algunos pasajes más, pero no son capítulos enteros, pero vemos algo muy parecido entre lo que tenemos en la Biblia que tenía Joseph Smith, la versión King James o Rey Santiago, y lo que encontramos en el libro de Mormón. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que Dios, como dice en Doctrina y Convenios, que se comunica con nosotros a través de nuestras palabras para que nosotros entendamos. Así que para nosotros tiene mucho sentido que en el momento de traducción que fue inspirada a través del don y el poder de Dios, que Joseph Smith haya sido inspirado a emplear ese lenguaje de la Biblia que tenía él en sus manos. Pero también vemos que hay algunas cosas muy distintas. Así que tenemos el mismo lenguaje, parece casi igual a la Biblia que tenía Joseph Smith, la de King James, la de Rey Santiago, pero también vemos otras cosas que no estaban al alcance de Joseph Smith en el momento de la traducción, ni después. Entonces, en ese proceso de traducción hasta en nuestros idiomas modernos, como en español y en otros idiomas, también vemos que la iglesia en la traducción del libro de Mormón a otros idiomas ha usado el lenguaje de Biblias ya existentes para transmitir mejor esos mensajes. Pero algo interesante es que esos detalles de cambios los vemos más en la Biblia en inglés que en las traducciones a otros idiomas, como por ejemplo en español. Pero vamos a ver unas cosas ahora mismo sobre la Biblia, si es en verdad solamente una copia que agarró un capítulo entero y lo metió a la Biblia. Primeramente, plagio, ¿qué es? Es copiar sin darle crédito al autor. En el libro de Mormón hace eso, cita fuentes y luego no da la referencia. La verdad es que no vemos eso en el libro de Mormón ni por los autores. Por ejemplo, en Primera de Nefi 19:23, Nefi claramente dice: les leí lo que escribió el profeta Isaías. Eso fue en el 19:23. Sabemos que en los capítulos 20 y 21 son los capítulos enteros de Isaías. Así que nos dice qué fue lo que les leyó, ¿verdad? Así que ahí cita su fuente, no es ningún plagio. En el capítulo 6 de Segunda de Nefi, Nefi dice: y ahora viene aquí, quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Por tanto, os leeré las palabras de Isaías. Otra vez nos está diciendo de qué palabras va a hablar. Y también en el capítulo 11, versículo 2 de Segunda Nefi, leemos: y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías. Y ahí es donde vemos esa larga sección en Segunda Nefi sobre las palabras de Isaías. En Tercera Nefi 24:1, ya que sabemos que las palabras de Isaías no son las únicas que son citadas en el libro de Mormón, también tenemos las de Malaquías, 2 capítulos enteros. Dice en el capítulo 24, versículo 1 de Tercera de Nefi: y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, y luego siguen los 2 capítulos de Malaquías, porque no los tenían. Obviamente ya habían salido los leítas, para darles un nombre, de Jerusalén mucho antes de que Malaquías había escrito. Así que el Señor Jesucristo les tuvo que revelar esas escrituras, esos capítulos, a los nefitas y lamanitas en ese momento. Muy bien, así que no podemos acusarle a Joseph Smith o al libro de Mormón de cometer plagio cuando cita sus fuentes. Ahora, hay otros pasajes que son muy parecidos, usan lenguaje similar y sí parece que
que son sacados directamente de la Biblia. Por ejemplo, en las palabras de Moroni, o en el libro de Moroni, vemos pasajes que parecen mucho a los capítulos 12 y 13 de Primera de Corintios. Ahora, para nosotros es un evangelio similar, un evangelio donde Cristo puede revelar lo mismo tanto a un pueblo como a otro, así que encontrar lenguaje similar sobre la caridad o el amor o como sea, no es nada que nos deba extrañar. Tenemos en Tercera Nefi también palabras del Sermón del Monte, muy parecidos al Sermón del Monte de Mateo, pero conocidos por nosotros como el Sermón del Templo, porque es donde Jesucristo habló desde un templo, ¿verdad? En Tercera de Nefi. Así que esas palabras, ¿por qué no las pudo enseñar Jesucristo dos veces? Una vez con el pueblo de Jerusalén o de ese viejo mundo, y por qué no otra vez en las Américas. Para nosotros no es un plagio, Jesucristo es el mismo, que no cambia. Muy bien, entonces, ¿qué más vemos aquí? Es que esos secciones, capítulos y partes son menos de, o sea, si juntamos todo, menos de 30 capítulos. Otra vez, si juntáramos todos los versículos y todo que parecen ser y venir directamente de la Biblia, sería menos de 30 capítulos de largo. Pero en total, el libro de Mormón tiene 239 capítulos. Si es una copia de la Biblia, el libro de Mormón, ¿de dónde sacó José Smith los otros 209 capítulos del libro de Mormón? O sea que solamente copió 30 capítulos más o menos, o sea, los 19 fijos y más esos pasajes que podemos agregarle. Entonces parece ser muy difícil argumentar que todo lo haya sacado de un solo lugar. Ahora, sabemos que hay muchas más teorías sobre de dónde sacó José Smith el libro de Mormón. Los vamos a analizar. Este solamente es el primer video sobre este tema de plagio. Y para seguir con el tema, algo que vemos en el libro de Mormón también como explicación y digno de analizar es una nota de pie que está en el capítulo 12 de Segunda de Nefi, en el versículo 1. Dice, en los capítulos del 12 al 24 de Segunda de Nefi, Nefi cita las planchas de bronce. Los capítulos del 2 al 14 de Isaías. Hay algunas diferencias en el texto en las cuales el lector debe fijarse. Hermanos y hermanas, esa nota de pie lleva años ahí. ¿Nos hemos fijado en esas diferencias en el texto? Ahora, estoy seguro de que aquí se refiere a cosas doctrinales, pero en este momento vamos a analizar las cosas textuales, esas diferencias textuales, y vamos a ver si podemos encontrar su origen. Y a la vez vamos a ver si el origen pudo haber sido José Smith, lo cual será una fuerte no pudo haber venido de José Smith. Él no tenía tal conocimiento ni la información cercana para poder haber puesto esas palabras, frases, información en el texto del libro de Mormón de fuentes que no tenía con él. Muy bien, entonces para hablar de textos de la Biblia, de lo que pudimos haber tenido en las planchas de bronce, tenemos que hablar de esos textos antiguos. Ahora, del Antiguo Testamento tenemos varias opciones. La más común es el texto mesorédico, que es básicamente el texto hebreo más completo del Antiguo Testamento, pero data mucho después de los años de la Biblia. O sea, estamos hablando de 1000 y cientos de años más tarde, desde que se escribieron los libros de la Biblia, donde tenemos todo ese canon, esos textos completos, de donde la mayoría de nuestras Biblias modernas han sido traducidas. Así que nuestras Biblias están básicamente basadas en el texto mesorético. Pero como dije, datan a una fecha muy después de la Biblia. En los años 40 del siglo pasado, se encontraron lo que se llaman los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Mar Muerto, depende con quién están hablando. Así que esos manuscritos se encontraron por alguien que estaba cuidando los rebaños, tiró una piedra buscando una oveja, tiró una piedra dentro de una cueva, escuchó que algo se quebró, entró con un amigo, vieron que una cerámica se había quebrado al tirar esa piedra, y en esa cerámica había textos. Más gente se enteró, y a través de muchas investigaciones y muchas cuevas que se excavaron o en las que buscaron, encontraron muchos textos de un pueblo que se ha llamado el pueblo de Qumran, porque así se llama el lugar donde están, cerca del Mar Muerto, cerca de Jerusalén más o menos. Entonces, esos textos que no tiene la Biblia completa del Antiguo Testamento, pero sí tiene todos los libros del Antiguo Testamento, menos Esther, y tiene otros libros más que esos judíos habían escrito para su secta que tenían, su grupo. Eran una secta tal vez de seños, igual que los fariseos
o saduceos de esa época del primer siglo. Datan a la fecha los libros, los textos, desde 200 antes de Cristo a 100 después de Cristo. Así que esos son los textos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento, y hay variantes en ese texto. Algunas Biblias modernas han actualizado su texto de acuerdo con los manuscritos del Mar Muerto, y tenemos unas frases y pasajes distintas a las que tenemos en muchas de las Biblias modernas. Es muy interesante lo que se está haciendo en los estudios bíblicos, en esos estudios textuales, en lo que se llama la crítica al texto. Muy bien. Pero hay una fuente más, la del griego. En más o menos 200, 300 años antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Hay muchas teorías y tradiciones de cómo llegó esa traducción, y recuerden que en Book of Mormon Central es bueno para nosotros ver esas tradiciones, pero también vemos si la historia dice algo distinto a la tradición. Entonces hay que ver ambas cosas, ¿verdad? No podemos basarnos solamente en una tradición si la historia y los textos y el contexto y todo nos indica otra cosa. Lo que tenemos es un texto en griego del Antiguo Testamento, y ese texto es importante a pesar de que por muchos años los eruditos bíblicos no quisieron darle importancia porque era en griego y querían el Antiguo Testamento en hebreo. Pero eso data, los textos que tenemos datan desde muchos años atrás, y también tiene variantes, cosas distintas a lo que tenemos en el texto mesorédico, lo cual se encuentra en nuestras Biblias modernas. Entonces es bueno analizar esas diferencias y ver cuál es el más antiguo. No sabemos exactamente porque obviamente no tenemos los originales, pero lo que sí sabemos es que los autores del Nuevo Testamento citaban el texto griego que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta fue citada en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí es cierto que vemos algunos pasajes que están basadas en el hebreo y parece una traducción por los autores del Nuevo Testamento en esos pasajes, pero son más de la Septuaginta que del texto del hebreo. Muy bien, entonces ya que sabemos esos textos y sus variantes, vamos a analizar unos pasajes de Isaías en el Libro de Mormón, y vamos a ver de dónde sacó esas diferencias que encontramos en el Libro de Mormón. Muy bien, vamos a empezar con Isaías 48:14, que está citado en Primera de Nefi 20:14. Dice, va a ser una diferencia, una variante muy leve, pero vamos a ir progresando para ver cuántos de estos variantes hay. Así que decirle que es coincidencia a una sola tal vez, pero cuando hay muchas variantes basadas en otros textos antiguos, ya no es coincidencia, ¿vale? Entonces, en el texto mesorédico de Isaías 48:14 dice: juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que haya anunciado estas cosas? Muy bien. En la Septuaginta dice, y me estoy basando aquí en traducciones que encontré, claro, los pude haber asemejado más para ver lo parecido y también lo diferente, pero lo cité tal cual lo encontré, pero voy a resaltar yo las diferencias. Dice la Septuaginta: y congregáranse todos y escucharán. ¿Quién les ha mandado esto a ellos? La diferencia aquí es que es a ellos a quien se les está anunciando o mandando. O sea que hay un pronombre personal plural de tercera persona, hablando de la gramática, donde se identifica a quién se le está hablando. En el Libro de Mormón dice: juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién entre ellos les ha anunciado estas cosas? Y la diferencia ahí es la palabra les, ¿quién entre ellos les ha enseñado? O sea, una vez más identificando a quién se les está anunciando. Ahora, sé, como dije antes, para muchos van a decir, bueno, qué cosa tan insignificante que tenga el pronombre, pero qué interesante que ese pronombre está basado en el texto Septuaginta y no el texto mesorédico que tenía en la Biblia Rey Santiago, King James, que tenía Joseph Smith cuando tradujo el Libro de Mormón. Ok, muy bien. Ejemplo leve, insignificante, tal vez sigamos con otro. En Isaías 5:30, el texto mesorédico dice: si alguien mira hacia la tierra, y vamos a ver la diferencia entre el singular y el plural. En la Septuaginta, en la traducción que yo encontré, dice: y mirarán a la tierra. O sea que en vez de mira, singular, aquí dice, lo tienen tenso futuro, mirarán, o sea, plural. Está hablando de una pluralidad de personas que van a estar mirando. En el Libro de Mormón también dice: y si miraren hacia la tierra. Entonces, en el Libro de Mormón vemos el verbo en plural, tal como está en la Septuaginta y no como se encuentra en la Biblia, tanto Reina Valera que tenemos hoy en día, como también la Biblia que tenía Joseph Smith cuando tradujo el Libro de Mormón.
Una vez más, basándose en el texto Septuaginta, no en el texto del hebreo. Tal vez otra vez más insignificante, pero seguimos viendo más ejemplos. En Isaías 52 dice, sus peces hieden y mueren de sed por falta de agua. Una vez más, hieden y mueren por falta de agua. ¿Okay? En la Septuaginta y también en los manuscritos del Mar Muerto, en esos dos ejemplos dice más o menos, se secarán los peces de ellos por no haber agua y morirán en sed. La diferencia es el verbo secar. El verbo secar no se encuentra en el hebreo. En el libro de Mormón dice, sus peces hieden porque las aguas se han secado y mueren por sed. Claro, la diferencia en la Septuaginta, por lo menos, lo que tengo aquí citado y lo que leí, es que los peces se van a secar. En el libro de Mormón es que las aguas se van a secar. Pero la verdad es que en los textos antiguos hay muchas variantes. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, hay variantes por todos lados. Entonces, no debe de extrañarnos eso. Lo importante que quiero resaltar es el verbo secar, que parece sobre las planchas de bronce, como también está ese verbo en el texto griego, que fue basado en un texto hebreo anterior, ¿verdad? Porque el texto griego fue una traducción de un texto hebreo muy antiguo. Y como también en los manuscritos del Mar Muerto tiene el verbo secar. ¿Cómo sabía Joseph Smith de que en textos anteriores, antiguos, a los cuales él no tenía acceso, tenían el verbo secar? ¿Cómo lo pudo haber sabido? Imposible, la verdad. Este es el último que voy a mencionar, y hay muchos más. Es uno que es demasiado fuerte en su poder para ver lo imposible de que pudo haber tenido Joseph Smith acceso a estos datos. Es en Isaías 2:16 y está citado en el libro de Mormón en 2 de Nefi 12:16, donde él dice en el texto mesorético y en nuestras Biblias modernas, sobre todas las naves de Tarsis. La Septuaginta dice, y sobre todo barco del mar. O sea, que en el Septuaginta no dice naves de Tarsis, dice barco de mar. Pero en el libro de Mormón tiene las dos cosas. Dice, sobre los barcos del mar y sobre toda nave de Tarsis. No sé si se dieron cuenta, hermanos y hermanas, pero el libro de Mormón tiene la frase del texto del hebreo, del texto mesorético. También tiene la frase del texto griego, del texto de la Septuaginta, y los combina y los pone en el libro de Mormón. Ahora, ¿cómo lo pudo haber encontrado, sabido, tenido con él Joseph Smith para poderlo incluir aquí? Imposible, hermanos y hermanas. Para argumentar tal cosa, significa que Joseph Smith tuvo que haber sabido el griego y que pudo haber viajado hasta no sé dónde para conseguir la traducción o una copia del texto en griego. Fue directamente a este pasaje, lo leyó, vio lo que decía, decidió regresar al libro de Mormón y decir, hey, hay una diferencia entre lo que tengo en mi Biblia y lo que dice la traducción del griego, y voy a poner las dos cosas en el libro de Mormón. Ahora, ¿es eso lo que están argumentando los críticos? Parece más fantástico eso, ¿verdad? Parece más bien que el texto original que tenía Nefi sobre las planchas de bronce y lo que se encontraba luego en el libro de Mormón en las planchas de oro, contenía las dos partes que vemos desde el texto mesorético como también del texto griego. Muy bien, eso ya para mí deja muerto cualquier argumento en contra del texto base de esos pasajes bíblicos que se encuentran en el libro de Mormón. Ahora, una cosa más del Nuevo Testamento en Mateo. Y este ejemplo que voy a dar es más poderoso tal vez en inglés que en español, porque los textos sobre los cuales se tradujo la versión que tenía Joseph Smith, la King James, la versión Rey Santiago, está basado en el texto Receptus, que viene de textos muy posteriores, muy tardíos, que tienen muchas variantes que no se pueden fundamentar sobre los textos más antiguos. Así que hay muchos errores. En español no era lo mismo, pero a través de los años hemos visto que algunos de los errores que antes no había en español han entrado, pero eso ya es tema de otra cosa, depende de la traducción de la Biblia que están usando. Tristemente en la versión Reina Valera 2009 tiene más errores, de ciertos tipos de errores que tenía la anterior del 1960. Pero como dije, eso es ya tema de otra cosa. Tendríamos que entrar más en la crítica al texto de la Biblia. Muy bien, pero en este ejemplo, en Mateo 5:22, el pasaje similar que es en el libro de Mormón es 3 de Nefi 12:22. Dice, lo voy a leer en inglés,
But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Lo voy a leer en español ahora y voy a resaltar la diferencia que no se va a encontrar en español porque no está en el español. Dice la versión Reina Valera, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, y en inglés decía sin causa. Aquí no dice sin causa porque está basado en otro texto, será culpable de juicio. Ahora, esos textos donde incluían la palabra sin causa, parece que querían justificar el tener que enojarnos con otra persona. Entonces decían, bueno, podemos enojarnos si tenemos una buena causa. Así que más bien, si el que se enoje sin causa va a ser culpable de juicio. Y incluyeron esa parte para justificar su enojo. En español eso nunca llegó, pero mi punto es que José Smith no sabía eso. En la Biblia que tenía José Smith era esa versión del Rey Santiago que dice, whosoever is angry with his brother without cause, sin causa. Así lo había recibido José Smith. Pero cuando tradujo el Libro de Mormón, lo tradujo así. Pero yo os digo, bueno, claro, es ya Cristo hablándoles a los nefitas en las Américas, así que no es el mismo sermón, es uno muy parecido que dio. Pero igual, dicen en Tercera de Nefi, pero yo os digo que quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio. No dice nada de sin causa. Así que, ¿cómo pudo haber sabido José Smith? Si José Smith lo inventó y el Libro de Mormón lo escribió de no sé dónde, ¿cómo pudo haber sabido que en los textos más antiguos que existen no existía esa parte donde dice sin causa? ¿O me van a decir ustedes que sabía español y fue y compró una versión de la Biblia en español y al leerla vio que no decía sin causa en español, así que decidió, como no dice sin causa en español, lo voy a quitar without a cause del inglés y lo voy a poner en el Libro de Mormón? No, hermanos, eso ya no quiero decir ninguna palabra muy para burlarme de esa conclusión, pero fíjense, hermanos, que ¿qué queremos decir? Que José Smith fue un sabio erudito que supo tanto el griego como también el español y que dominó no sé cuántos más idiomas. Sí es cierto que estudió el alemán y el hebreo y el griego después, pero nunca los llegó a dominar, ¿verdad? Pero igual, en este tiempo, en la traducción del Libro de Mormón, él no pudo haber sabido de esas diferencias. Ni sabido del texto del Mar Muerto y de la Septuaginta. Sí existió una traducción de la Septuaginta de 1808, pero no tenemos ninguna evidencia que haya podido tener acceso a eso. Y fíjense en eso, porque después en otros videos vamos a hablar de otras supuestas fuentes del Libro de Mormón, de dónde más pudo haber plagiado José Smith a estas fuentes. La teoría a la fuerza tiene que ser que José Smith supo de todas estas cosas y tuvo acceso a todo y lo incluyó al Libro de Mormón. O sea, eso tampoco tiene evidencia. O sea, no vemos a José Smith comprando libros por todos lados y teniendo horas para ver de qué manera entrelazar todos los pasajes para crear un libro tan poderoso sobre la fe en Cristo. No es así. Hermanos y hermanas, solo encontrar partes parecidas en los textos para nada justifica acusarle a algo de ser un plagio. En la Biblia vemos muchas partes donde hay lenguaje muy parecido, incluso idéntico. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 2, del versículo 2 al 4, es donde habla de la casa del Señor que va a estar sobre los montes y que todos correrán, ¿verdad?, a esa montaña. Esas mismas palabras, que fueron escritas más o menos en el año 740, fueron citadas por Miqueas, que escribió cientos de años después en su libro Miqueas 4, 1 al 3. Dice básicamente lo mismo. Esos tres versículos son iguales. Así que son dos cosas que podemos concluir. Lo más práctico para mí es que tenía acceso a las palabras de Isaías y las cita aquí sin mencionar que las estaba citando. Claro, otros pueden decir, bueno, fue por la inspiración que Dios le inspiró las mismas palabras y las puso. Lo que ustedes quieran concluir, vemos palabras idénticas. Y nadie le está acusando a Miqueas de haber plagiado a Isaías. Así que, ¿por qué acusarle al Libro de Mormón de algo, pero no los autores de la Biblia? Eso sería seguir o mantener un doble moral, ¿no? Entonces, y hay mucho más que podemos analizar. Por ejemplo, a mí me encantan los estudios críticos al texto del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, pero hablemos un poco de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos que vienen siendo Marcos, Mateo y Lucas, y los dije en ese orden porque es el orden en el cual se cree que fueron escritos. Primero Marcos tiene un lenguaje muy básico del griego, no dominaba muy bien el griego. Mateo y Lucas después cambian y para que no se vea tan mal, ¿verdad? Entonces, pero lo que vemos y lo que han confirmado los estudios bíblicos
es que Mateo y Lucas tenían acceso a los escritos de Marcos y adaptaron lo que tenía Marcos, agregaron más a lo que tenía Marcos, y eso está basado en el mismo texto del griego, donde lo citan a Marcos palabra por palabra y vemos los cambios que hacen. Y qué interesante que los cambios que hacen al texto de griego son consistentes en todo el libro. Por ejemplo, los mismos cambios que hace Mateo en una parte las hace en otras partes también, para argumentar su punto de vista. Igual Lucas. Ahora, al hablar de la Biblia de esa manera, yo sé que hay muchas personas en el cristianismo que siempre quieren divinizar la Biblia. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, nos testifica de Cristo y nos aumenta la fe. Nadie lo está negando. Pero hay que reconocer que también en todas las cosas que no son Dios directamente, vienen a través de oráculos de personas humanas que somos. O sea que incluso la Biblia, también el libro de Mormón, también inspiración de discursos y clases, tienen que venir a través de personas que lo hablan. Así que las perspectivas y personalidades de esas personas también se reflejan incluso en las cosas inspiradas. Y a veces en esa inspiración se cometen errores. Y errores, yo sé que para muchos es muy fuerte la palabra, pero somos humanos y cometemos errores. No sé por qué sería tan fuerte hablar de la Biblia así, de esa manera. Pero igual en la Biblia y en el libro de Mormón vemos esas énfasis, ¿verdad? De cada autor. Muy bien, entonces mi punto ahora aquí es ¿qué vamos a decir ahora de Mateo y Lucas? Que tomaron partes completas de Marcos y lo incluyeron en su libro y que le agregaron más. Vamos a usarle a Mateo y a Lucas de plagio. Las parábolas que son casi iguales, las perícopes, que significa historias pequeñas en el texto, es una palabra griega, perícope. Vamos a decir que eso es de Mateo y Lucas que quisieron copiarle a Marcos. O sea, no vamos a hacer tal argumento. O sea, no tiene sentido argumentar tal cosa porque sabemos que todos estaban trabajando de alguna manera juntos en predicar el mensaje de Cristo. Así que si queremos acusarle a Joseph Smith de cometer plagio o a los autores del libro de Mormón de cometer plagio, o sea, Nephi, Mormón, Moroni y algunos más de esos autores del libro de Mormón, entonces debemos ser constantes, parejos y acusarle a cualquier otra cosa como en la Biblia donde vemos palabras parecidas y también idénticas de otros autores como de Miqueas, Isaías, como las palabras de Marcos que encontramos en Mateo y Lucas. Así que hermanos y hermanas, recuerden, esto ha sido un estudio de esos textos citados de la Biblia en el libro de Mormón, y recuerden que el Nephi citó las palabras de Nephi con el fin de dar testimonio de Jesucristo, del futuro Mesías, ¿verdad? El hombre Jesucristo no llegó hasta después, pero sabemos que tenía una meta. La meta era usar estos testimonios de los profetas y que no era solamente esos profetas del Antiguo Testamento, también citan palabras como de Zenós y de otros profetas. ¿Y dónde están esas fuentes? Así que los que dicen, bueno, aquí copió la Biblia, entonces ¿de dónde copió Joseph Smith las palabras de Zenós? ¿Dónde están esas fuentes? O sea que explican una cosa de una manera que no es consistente con todo el libro. Hermanos y hermanas, tenemos el libro de Mormón y es divertido analizar estos detalles históricos, textuales, pero lo tenemos para testificar de Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, cuando estamos tristes, cuando no sabemos qué hacer porque, no sé, algo le pasó a un familiar, a un amigo o a nosotros, perdimos el trabajo, vimos algo feo, violento tal vez, si cualquier cosa que nos pueda decepcionar, no nos va a tumbar si estamos fundados en Jesucristo. Y el texto del libro de Mormón, tal como la Biblia, nos da ese testimonio de ver que Cristo sufrió muchas cosas también, pero Él siguió adelante para darnos el ejemplo, para mostrarnos que somos un equipo, que Él nos levanta y nosotros tenemos el deber de levantarnos a nosotros mismos también, entre nosotros, entrelazarnos los brazos y seguir adelante. Porque somos un equipo, somos hijos de Dios. Y con el libro de Mormón y las Santas Escrituras de la Biblia y otras más que tenemos, podemos nosotros fortalecer la fe que tenemos en Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Hermanos y hermanas, soy Noé Correa de Book of Mormon Central en español. Gracias por darme este tiempo de explicar algunos textos antiguos de la Biblia relacionados con el libro de Mormón. Y me despido. Adiós.